Uno de los mayores misterios en la historia de la humanidad probablemente sea el origen de la Gran Pirámide de Giza. Esta estructura masiva e impresionante ha estado desconcertando a prácticamente todos durante miles de años. ¿Cómo lograron los antiguos ingenieros, sin herramientas ni máquinas modernas, llevar a cabo algo tan monumentalmente asombroso? ¿Podría ser que contaran con un poco de ayuda extraterrestre? Nos detendremos en esta teoría un poco más adelante. Pero primero, ¿qué tal si consideramos una de las explicaciones más tradicionales? Afirma que los trabajadores antiguos podrían haber construido enormes rampas para transportar piedras gigantes a los niveles superiores de la pirámide. Suena razonable hasta que descubres que apenas hay evidencia arqueológica de estas rampas. Claro, se podrían haber usado rampas más pequeñas, pero rampas enormes de kilómetros de largo, no es probable. E incluso si hubieran existido, habrían sido una hazaña enorme en sí mismas, ya que los constructores habrían necesitado casi tanto material para la rampa como para la propia pirámide. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Dado que la teoría de las rampas no se sostiene del todo, nos quedamos con un misterio aún mayor. ¿Cómo movieron los egipcios millones de piedras de varias toneladas con tal precisión? Bueno, algunas personas señalan a visitantes extraterrestres. La idea de que los extraterrestres podrían haber estado detrás de la construcción de las pirámides ha existido durante décadas. Según esta teoría, las pirámides eran simplemente demasiado avanzadas para que los humanos las hubieran construido por sí solos. La precisión de la arquitectura, la inmensa escala del proyecto y los misteriosos principios matemáticos en juego han hecho que muchas personas crean que alguna fuerza externa debió de haber echado una mano. Uno de los mayores argumentos que tienen los partidarios de esta teoría es que construir algo tan perfecto como la Gran Pirámide habría requerido una vista aérea. ¿Y quién podría haber tenido esa vista? Ciertamente no los humanos, pero tal vez una nave espacial. Los alienígenas podrían haber flotado por encima, guiando la construcción. Si pensabas que las cosas no podían volverse más misteriosas, hablemos de la proporción áurea. Un principio matemático que puedes encontrar en toda la naturaleza, desde las conchas marinas hasta las galaxias. Y las proporciones de la Gran Pirámide parecen alinearse casi perfectamente con la proporción áurea. Los teóricos de los alienígenas señalan esto como evidencia de que los egipcios no podrían haber logrado algo así, sin ayuda extraterrestre. Algunas personas incluso llegaron al extremo de afirmar que se habían encontrado restos alienígenas dentro de la Gran Pirámide. Pero antes de que te emociones demasiado, ten en cuenta que no hay evidencia sólida que respalde esto. Y aún así, echemos un vistazo más de cerca al interior de la Gran Pirámide. Si el exterior es impresionante, el interior lo es aún más. Es un laberinto de túneles, ejes y cámaras tan complejo que no es de extrañar que la gente haya especulado sobre la participación alienígena. ¿Cómo pudieron los antiguos humanos haber diseñado algo tan intrincado y misterioso? Algunos creyentes dicen que es una prueba más de que las pirámides eran más que simples tumbas. Fueron construidas o influenciadas por algún tipo de inteligencia divina o extraterrestre. Y ahora, adentrémonos en una de las ideas más locas. ¿Y si las pirámides fueron construidas para alinearse con las estrellas, o incluso actuar como parte de un antiguo ascensor espacial? Algunos teóricos sugieren que las pirámides estaban alineadas con ciertas constelaciones y servían como sitios de aterrizaje para naves espaciales alienígenas. Al pensarlo bien, el lugar realmente suena como un aeropuerto cósmico. Todos esos ángulos agudos, la geometría perfecta, la alineación precisa con las estrellas. Otros van aún más allá, proponiendo que las pirámides eran parte de una tecnología para viajar por el espacio, perdida hace mucho tiempo. Podrían haber sido utilizadas para aprovechar la energía de las estrellas, o haber servido como puertas entre mundos. Entonces, ¿son realmente las pirámides sitios de aterrizaje de antiguos extraterrestres? ¿Fueron parte de una red de energía cósmica? Hasta ahora, no hay pruebas científicas que respalden estas ideas. La Gran Pirámide, con todos sus secretos y preguntas sin respuesta, sigue cautivando la atención de todos. Es un recordatorio de que todavía hay cosas en este mundo, y tal vez más allá de él, que simplemente no entendemos completamente.
Una de las mayores preguntas que ha estado torturando las mentes de los astrónomos y la gente común es, ¿por qué aún no hemos encontrado extraterrestres? Se podría pensar que con un universo tan grande y lleno de montones de estrellas y planetas, ya nos habríamos topado con algunos vecinos alienígenas a estas alturas. Esta pregunta fue formulada por primera vez por el famoso físico Enrico Fermi, durante un almuerzo con sus compañeros científicos. Estaban charlando sobre avistamientos de ovnis y extraterrestres, y de repente, Fermi preguntó, ¿dónde está todo el mundo? Parecía un comentario casual, pero desencadenó un gran debate. Si el universo está lleno de estrellas, planetas y la posibilidad de vida alienígena, ¿cómo es que aún no hemos visto a ninguno? Esta discusión dio lugar a algo que ahora llamamos la paradoja de Fermi. Dice así: basado en lo que sabemos, debería haber civilizaciones alienígenas avanzadas allá afuera, quizás incluso muchas de ellas. Probablemente tendrían tecnología que les permitiría viajar a través del espacio o al menos enviarnos señales para hacernos saber que están ahí. Pero aquí está el problema. A pesar de toda nuestra tecnología y todas las búsquedas que hemos hecho, no hemos encontrado ni una sola pizca de prueba sólida de que estas civilizaciones avanzadas existan. Entonces, ¿dónde están? A lo largo de los años, muchas teorías que intentan explicar esta paradoja han visto la luz del día. Hablemos de algunas de las más interesantes. La hipótesis de la Tierra especial sostiene que la Tierra podría ser sumamente rara, y que planetas como el nuestro, con vida, son increíblemente poco comunes. En este caso, podríamos ser el único planeta en la Vía Láctea albergando vida, o al menos, vida inteligente. Podríamos también ser la primera civilización inteligente en nuestra galaxia en alcanzar este nivel de desarrollo. En otras palabras, podríamos ser pioneros, por muy increíble que parezca. Al mismo tiempo, no es muy científico confiar en una posibilidad rara. Algunas personas piensan que quizás civilizaciones avanzadas estuvieron aquí alguna vez pero dejaron la Vía Láctea. Tal vez desarrollaron la tecnología de viaje interestelar que les permitió volar entre galaxias. O podrían usar otras maneras exóticas, como los agujeros de gusano, estructuras hipotéticas que conectan puntos dispares en el espacio-tiempo. Quizás encontraron lugares más interesantes y agradables para vivir, lejos de nosotros. Una posibilidad triste es que cuando una civilización se vuelve demasiado avanzada, termina autodestruyéndose. Ya sea a través de la guerra, la destrucción ambiental o algo más, podría ser que la mayoría de las civilizaciones no duren lo suficiente como para contactar a otras. Ahora, imagina una civilización avanzada siendo aniquilada por una enfermedad antes de que pudieran siquiera comenzar a explorar las estrellas. En otras palabras, es posible que las civilizaciones simplemente no sobrevivan lo suficiente como para encontrarse con otras. Otra hipótesis, no muy halagadora para nosotros. ¿Y si estos extraterrestres están usando tecnología que simplemente no entendemos? Tal vez se estén comunicando de formas que no podemos detectar, como usando señales más allá de nuestro entendimiento actual de la física. Los científicos están discutiendo tales posibilidades, pero aún no han encontrado ninguna confirmación. Los extraterrestres también podrían estar evitándonos intencionadamente, podrían estar ahí afuera pero permaneciendo en silencio, no muy ansiosos por revelarse hasta que estemos listos. Hablando de estar listos, algunas personas piensan que los extraterrestres podrían estar esperando a que alcancemos un cierto nivel de desarrollo antes de hacer contacto. Tal vez no quieran interferir con nuestro crecimiento hasta que seamos más avanzados. Las civilizaciones avanzadas también podrían adentrarse en realidades virtuales. Y si pueden vivir en mundos digitales, podrían dejar de preocuparse por explorar el universo físico. ¿Para qué molestarse? Otra idea descabellada es que algunas civilizaciones podrían entrar en un tipo de hibernación, esperando a que el universo se enfríe, porque podría ser más eficiente en términos de energía hacerlo. Y por último, pero no menos importante, existe la inquietante posibilidad de que todo nuestro universo sea una simulación por computadora, y que los extraterrestres estén ocultos a propósito. Es algo así como un videojuego que no revela todos sus secretos de una vez, hasta que llegas al siguiente nivel. Ahora, hablemos sobre las probabilidades de vida allá afuera. Sabemos que solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, probablemente existen alrededor de 20.000 millones de planetas que son aproximadamente del tamaño de la Tierra, y se encuentran en la zona habitable, lo que significa que están a la distancia adecuada de sus estrellas para tener agua líquida. Pero, ¿cuántos de estos planetas realmente tienen vida? Podría ser la mayoría de ellos, solo unos pocos, o casi ninguno. Y de los planetas que sí tienen vida, ¿cuántos alojan seres inteligentes con tecnología? En los años 60, un científico llamado Dr. Frank Drake
intentó estimar el número de civilizaciones en nuestra galaxia que podrían contactarnos. Diseñó una ecuación famosa, llamada más tarde la ecuación de Drake. Parece complicada, pero la idea es bastante simple. Nos ayuda a calcular el número de civilizaciones inteligentes en base a aspectos como cuántas estrellas nacen cada año, cuántas tienen planetas, cuántos planetas podrían soportar vida y cuánto tiempo podría durar una civilización. N es el número de civilizaciones inteligentes que podrían contactarnos. R es la tasa de formación estelar en nuestra galaxia. Fp es la fracción de estrellas con planetas. N es el número promedio de planetas por estrella que podrían sustentar vida. Fl es la fracción de esos planetas donde realmente se desarrolla la vida. Phi es la fracción donde surge la vida inteligente. Fc es la fracción de civilizaciones que pueden y quieren comunicarse. L es cuánto tiempo duran estas civilizaciones antes de desaparecer. El problema es que no conocemos los valores exactos de la mayoría de estos factores, así que cuando introducimos números que conocemos con grandes márgenes de error, obtenemos respuestas con errores muy grandes también. Dependiendo de los valores, el número de civilizaciones en nuestra galaxia podría ser desde casi 0 hasta decenas de miles. En este momento, la mejor estimación que podemos formular nos da un número muy pequeño, cercano a 0. En otras palabras, aunque nuestra galaxia es enorme, es posible que estemos solos aquí, o casi solos. Una gran razón por la que aún no hemos conocido a ningún extraterrestre es que, incluso si existen, es posible que no podamos visitarlos, al menos no con nuestra tecnología actual. La velocidad de la luz es un límite duro en la física, lo que significa que nada puede viajar más rápido que ella. Esto hace que el viaje interestelar sea extremadamente lento. La situación podría ser mejor si hubiera formas exóticas de viajar, como los agujeros de gusano y los motores de curvatura. Algún día podrían resultar ser reales, pero hasta ahora hay poca esperanza para eso. Incluso si no podemos encontrarnos cara a cara con extraterrestres, todavía hay maneras en que podríamos descubrirlos. Uno de los proyectos más grandes se llama SETI, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Los científicos de SETI utilizan enormes telescopios para escuchar señales de radio de planetas distantes. Si una civilización alienígena está emitiendo señales, podríamos ser capaces de captarlas. Y si tenemos un telescopio muy potente, podríamos usarlo para tomar fotografías súper detalladas de planetas distantes, quizás incluso de algunos parecidos a la Tierra, a cientos de años luz de distancia. Esto podría darnos una manera completamente nueva de buscar señales de vida alienígena. En cualquier caso, a pesar de que aún no hemos encontrado alienígenas, la búsqueda está lejos de haber terminado, ya sea a través de nuevas tecnologías, un mejor entendimiento de la física, o simplemente escuchando a las estrellas. Puede que algún día descubramos que no estamos solos en el universo. Hasta entonces, la pregunta, ¿dónde está todo el mundo?, sigue despertando curiosidad. Una de las mejores y más convincentes pruebas de que las civilizaciones extraterrestres han visitado la Tierra podría ser la épica batalla espacial de Nuremberg, del 4 de abril de 1561. Fue registrada, ya sea en 1561 o 1566. Diferentes fuentes proporcionan información distinta. Todas las versiones de esta historia se enfocan en la imagen xilográfica y un resumen vago de los eventos que ocurrieron ese día. El énfasis siempre está en las naves espaciales estrelladas y las batallas espaciales. Casi en todos lados donde se lee o escucha la historia, va así. Los habitantes de la ciudad se despertaron temprano una mañana de abril y vieron un impresionante espectáculo celestial que parecía una verdadera batalla en el espacio. Esta historia suena aún más convincente cuando descubres que, supuestamente, algunos objetos lucharon durante bastante tiempo, y algunos incluso se estrellaron. Puedes verlos en la esquina inferior derecha. Mira la imagen una vez más. Esferas y cruces peleando, una flecha gigante y tubos extraños, naves que se estrellan. Vaya, eso debió haber sido una espectacular batalla cósmica. Para hacerlo todo más plausible, Hans Glasser, el artista detrás del grabado en madera, era una persona real. Realmente hacía grabados en madera, y este es en verdad de la época y el lugar que se dice, lo que significa que no es falso, y realmente representa un evento verdadero que tuvo sus propios testigos. A todos los efectos, parece una prueba muy convincente de que los extraterrestres nos visitaron. Pero no te hagas ilusiones. Una revisión superficial de los hechos parece confirmar una presencia extraterrestre en nuestro planeta. Pero la explicación más probable es mucho más mundana.
La batalla de ovnis de Nuremberg, de 1561, es solo un fenómeno atmosférico llamado parhelio o falso sol. Un parhelio es una área concentrada de luz solar que a veces se puede ver a la derecha o a la izquierda del Sol, o incluso en ambos lados simultáneamente. Los parhelios a menudo aparecen como un par de manchas de luz, con colores sutiles, a la misma altitud, sobre el horizonte que el Sol. Pueden tener una variedad de formas, desde manchas coloridas, hasta áreas de luz tan intensas y brillantes, que parece que hay dos soles adicionales en el cielo. Los parhelios son lo suficientemente extraños como para hacer parecer que algo aterrador y de otro mundo está ocurriendo en el cielo. Al mismo tiempo, es solo la atmósfera de nuestro planeta, o el hielo en las partes superiores del cielo, actuando como un prisma o dispositivo reflectante. Este prisma hace que la luz del Sol o de la Luna haga cosas extrañas. Esta imagen puede ayudarte a visualizar el fenómeno. Aparentemente, Nuremberg tenía las condiciones perfectas para que ocurriera este fenómeno. Si examinas la representación de este evento y la comparas con imágenes y videos modernos, pronto te darás cuenta de que un parhelio es, de hecho, una explicación más probable que una visita del Imperio Galáctico. Busquemos la prueba de esta afirmación en la descripción traducida de estos eventos y en la propia xilografía. Primero, el Sol se mostró y fue visto con dos trazos semicirculares de color sangre, como la luna menguante directamente a través del Sol, y en el Sol, arriba, abajo y a ambos lados, se encontraban orbes de color sangre, y en parte azules o de color hierro, también orbes de color negro. Ahora, aquí está la foto de un parhelio. Tiene un halo a su alrededor y un orbe rojo. Y si tenemos al menos un orbe rojo, podrían aparecer otros durante otros eventos. Además, ten en cuenta que los parhelios son como prismas. Por lo tanto, dependiendo de cómo se refleje la luz, podría haber múltiples colores presentes durante tal fenómeno. Ahora, al referirse a los platos circulares, mencionados en la descripción, esos podrían ser halos. Por ejemplo, este halo solar se parece vagamente a un plato, y parece estar vinculado a otros halos solares. Y, de hecho, la gente ha visto halos con múltiples orbes. Algunos de los orbes podrían haber tomado una forma parecida a la de una cruz. Si vemos algunos videos modernos de parhelios, podríamos notar que los orbes en la película son de color solar. Pero dado que el evento de Nuremberg ocurrió entre las 4 y 5 de la mañana, las nubes y el Sol podrían haber tenido matices rojizos y anaranjados. En cuanto a la lucha, podría ser tan simple como una forma moviéndose un poco y cambiando de forma junto con los movimientos del Sol. Podría haber parecido como si estuviera empujando las otras formas fuera del camino. ¿Estás de acuerdo con la explicación científica, o prefieres pensar que la Tierra fue visitada por huéspedes de una galaxia muy, muy lejana? Escribe tu opinión en los comentarios. Hola, hoy hablaremos sobre la música que los astronautas escucharon en el espacio. Hace algunos años, la NASA hizo pública la grabación de una música extraña que los astronautas del Apolo 10 informaron haber escuchado en mayo de 1969, cuando volaban sobre el lado oculto de la Luna. En ese momento, estaban fuera de contacto radiofónico con la Tierra. Sucedió meses antes de que los primeros astronautas pisaran la superficie lunar. Había 3 astronautas a bordo: Thomas Stafford, John Young y Eugene Cernan. Los sonidos duraron aproximadamente 1 hora. Los astrónomos lograron grabarlos y transmitirlos al control de misión en Houston. Ahora, escucha estos sonidos de silbidos. That music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that whistling sound? ¿No se asemejan a algún tipo de música de otro mundo, del espacio exterior? Entonces, la pregunta es, ¿podrían los astronautas haber escuchado música alienígena proveniente del espacio exterior? Pues bien, existe otra explicación simple y no alienígena para este fenómeno cósmico, pero hablaremos de ello un poco más adelante. En la grabación de audio de la misión Apolo 10, se escuchaba al astronauta Eugene Cernan, quien pilotaba el módulo lunar, preguntar a John Young, que pilotaba el módulo de comando, si podía oír ese sonido de silbido. Cernan fue el primero en llamar a estos sonidos música, y agregó que eran algo del espacio exterior. Más tarde, cuando los 2 astronautas le preguntaron a Tom Stafford, que estaba en el módulo lunar con Cernan, si también había escuchado los sonidos,
Él lo confirmó y dijo que eran realmente extraños. Young sugirió que deberían averiguar más sobre ellos. Nadie nos creerá, añadió. Apolo 10 fue la misión que preparó el camino para Apolo 11, que llevó a 2 humanos a la superficie lunar. Los astronautas de Apolo 10 volaron a la Luna en un módulo de mando. Sin embargo, 2 de los miembros de la tripulación también tuvieron la oportunidad de viajar en el módulo lunar, lo que les permitió descender a menos de 16 kilómetros por encima de la superficie de la Luna. Entonces, dado que lograron acercarse tanto a nuestro satélite natural, ¿podrían haber escuchado algo proveniente de la superficie lunar? Aparentemente no. Resultó que el inquietante sonido de silbido no era más que una interferencia entre las radios VHF de los 2 vehículos. Curiosamente, el astronauta del Apolo 11, Michael Collins, escribió más tarde en su libro Llevando el fuego que los técnicos de la NASA le habían advertido sobre el silbido. También agregó que si no hubiera sabido sobre los orígenes de esta música, lo habría aterrado sin fin. En 2008, la NASA subió las transcripciones de la transmisión del Apolo 10 en línea. Pero según los propios documentos, fueron desclasificados en 1982. En 2012, la NASA también puso los archivos de audio en línea. Si escuchas estos archivos, oirás que los astronautas suenan genuinamente asombrados y desconcertados por lo que oyen. Además, lo mencionan muchas veces después. Al mismo tiempo, en ningún momento del audio o la transcripción, este incidente hace que los 3 hombres entren en pánico o se sientan alarmados. Algunas fuentes ponen especial énfasis en el hecho de que la música espacial comenzó cuando los astronautas estaban en el lado lejano de la Luna. No tenían contacto por radio o visual con el control de la misión durante aproximadamente 1 hora, lo cual era esperado. Aunque algunos documentales usaron este momento para crear tensión, los astronautas estaban solos. Nadie en la Tierra podía verlos o escucharlos. Los narradores nunca explicaron por qué el aislamiento de los astronautas podría haber sido un factor tan significativo. De ninguna manera estaba relacionado con los sonidos no tan misteriosos y su origen. Sin embargo, otro momento interesante de esta historia es que los astronautas del Apolo 10 nunca hablaron sobre este incidente y los sonidos públicamente. Sin embargo, aún no está claro si hablaron de ellos con los ingenieros de la NASA. Esto llevó a algunas personas a especular que los astronautas no quisieron proyectar nada más que una psique inquebrantable. Haber mostrado que habían perdido su confianza siquiera una vez durante el vuelo podría haberlos dejado en tierra. Una esfera de Dyson es un megaproyecto teórico. Una esfera gigantesca que rodea una estrella con plataformas orbitando en formación cerrada. Se supone que es la solución definitiva, tanto para la producción de energía como para el espacio habitable. Los creadores de una esfera de Dyson obtienen una gran cantidad de superficie para habitar y la capacidad de capturar hasta el más mínimo rayo de radiación solar y el calor producido por su estrella central. La primera persona en teorizar sobre una construcción tan extraña fue el físico teórico británico-estadounidense Freeman Dyson. Según él, una civilización extraterrestre inteligente podría considerar la construcción de esta esfera después de colonizar algunas lunas y planetas en su vecindario estelar local. Con el crecimiento de su población, estos alienígenas necesitarían cada vez más energía para sostener sus vidas. Dyson calculó que suponiendo que esta sociedad alienígena creciera a una tasa del 1% anual, sus necesidades de área y energía se volverían 1 billón de veces mayores en tan solo 3.000 años. Y si su sistema solar contenía un cuerpo espacial similar en tamaño a Júpiter, podrían desmantelarlo y extender su masa en una cáscara esférica. Al construir una estructura al doble de la distancia entre nuestro planeta y el Sol, esta cantidad de material sería suficiente para construir una gran cantidad de plataformas en órbita. Cada una de ellas podría tener entre 180 y 300 centímetros de grosor, lo que básicamente permitiría a esta civilización vivir en sus superficies orientadas hacia el Sol. Una cáscara de este grosor podría ser cómodamente habitable y capaz de albergar todo el equipo necesario para utilizar la radiación solar sin caer sobre la estrella desde el interior. Pero después de absorber toda esta energía solar, la esfera tendría que rerradiarla. De lo contrario, la energía se acumularía, lo que eventualmente causaría que la construcción se derritiera. Esto significa que la luz de una estrella envuelta en una esfera de Dyson parecería atenuada, o incluso completamente oscurecida.
dependiendo de cuán densas fueran las plataformas que la orbitan. Al mismo tiempo, brillaría de manera inusualmente brillante en longitudes de onda infrarrojas invisibles al ojo humano. Debido a esta radiación infrarroja, las esferas de Dyson se clasifican como un tipo de tecnofirma. Es un indicio de actividad que los astrónomos pueden utilizar para descubrir formas de vida inteligentes en el universo. Algunos investigadores, basados en la Tierra, tienen mapas infrarrojos del cielo nocturno, que examinan con la esperanza de detectar esferas de Dyson. Hasta ahora, nadie ha encontrado una. Sin embargo, un estudio ha seleccionado varios candidatos a esfera de Dyson. Sus autores han procesado grandes cantidades de información utilizando una canalización de datos especial para combinar y analizar información. Uno de los principales criterios de búsqueda es la detección de radiación infrarroja excesiva. Al mismo tiempo, es importante distinguir esta radiación de la emitida por objetos naturales. Después de un complicado filtrado de millones de objetos, los investigadores identificaron 7 esferas de Dyson potenciales. Claro está, se necesita un análisis adicional para determinar su naturaleza. Para hacer esto, los científicos quieren usar la espectroscopía óptica, que puede revelar más detalles sobre estos objetos y sus orígenes. Al mismo tiempo, los investigadores admiten que estas esferas de Dyson candidatas podrían tener otras explicaciones. Por ejemplo, podrían ser discos de escombros o discos protoplanetarios de estrellas jóvenes. Solo más investigación puede mostrar si podemos encontrar rastros de otras civilizaciones entre los sistemas estelares. Por ahora, todavía es una cuestión abierta. Curiosamente, las esferas de Dyson han sido mencionadas con frecuencia en la ciencia ficción. Ya en 1937, una novela llamada Hacedor de Estrellas, de Olaf Stapledon, describía sistemas en una galaxia particular que estaban rodeados por una gasa de trampas de luz que concentraban la energía solar para su uso inteligente. Esa era la razón por la que toda la galaxia estaba atenuada. En otra novela, Mundo Anillo, el escritor hablaba sobre una estructura artificial en forma de anillo que rodeaba una estrella. Cualquier entusiasta de los ovnis te diría que el mundo está repleto de sucesos extraños. Avistamientos, divulgaciones gubernamentales y la aparición repentina de naves desconocidas. En 2021, la CIA desclasificó miles de páginas de documentos relacionados con ovnis. Y, sin embargo, los misterios modernos son solo los últimos de una larga historia de fenómenos inexplicables. Y una de las historias más extrañas y escalofriantes proviene de Japón. Es la leyenda del Utsuro Bune, una nave misteriosa de otro mundo. Este relato sugiere que podría no ser la primera vez que juguemos con la idea de visitantes del espacio. El Utsuro Bune llegó en 1803. Fue descrito no como un barco de madera o tela de vela, sino como algo alienígena. El profesor Tanaka Kazuo de la Universidad de Gifu, quien ha dedicado décadas al estudio de la leyenda del Utsuro Bune, ha señalado que el misterioso barco de este relato se asemeja a un platillo volador, y fue mucho antes de que el concepto moderno de ovnis saliera a la luz. El 22 de febrero de 1803, frente a la costa de la provincia de Itachi, Japón, el mar pareció dar a luz a un enigma. Los pescadores avistaron una embarcación extraña. Era diferente a todo lo que habían visto antes, así que se sintieron bastante inquietos cuando la arrastraron a la orilla. La embarcación medía más de 3 metros de alto y casi 5 metros y medio de ancho, y tenía un asombroso parecido a un koro, un incensario japonés tradicional. Pero no estaba hecha de arcilla o madera, sino de extraña madera de palo de rosa lacada en su mitad superior y placas de metal en la parte inferior. Mientras los pescadores miraban adentro a través de las ventanas de vidrio, vieron que una escritura desconocida adornaba las paredes. No podían leer ni entender esos símbolos. En el interior había pasteles, agua y sábanas. Era una carga escalofriante para una embarcación que desafiaba la lógica. Y luego había otro misterio. Una mujer. Parecía tener alrededor de 20 años, con una piel tan pálida como la porcelana. Su cabello rojo era largo y tenía mechones blancos. Vestía con ropas largas y lisas de material desconocido y hablaba en un idioma que nadie reconocía. Pero lo más extraño era la caja que llevaba. Era un objeto rectangular que sujetaba con fuerza.
Ella no permitía que nadie lo tocara, sin importar cuán insistentemente se lo pidieran. Los rumores se propagaron como la pólvora. La mayoría de la gente permaneció cautelosa. Temían que manipular tal misterio pudiera invocar fuerzas oscuras más allá de la comprensión humana. Así que decidieron dejar que el mar se llevara a su presa. Según algunas fuentes, la mujer fue devuelta a su embarcación y enviada de nuevo al océano. Aquellos que la habían encontrado estaban inquietos por el encuentro. Tenían miedo de que algo terrible se hubiera puesto en marcha. En la oscuridad de la noche, uno casi podía escuchar susurros de que el Utsurobune no era el primero de su tipo en llegar a la costa, ni sería el último. De hecho, ese Utsurobune no fue un incidente único y aislado. También existen otros relatos, dispersos a través del tiempo y el espacio. En 1698, se decía que una mujer en un barco hueco había aparecido en Toyohashi. Fue enviada lejos cuando nadie pudo entender su idioma. Y en las décadas que siguieron, continuaron los avistamientos de Utsurobune y otras extrañas embarcaciones, cada uno descrito con inquietante similitud, con pasajeros que no hablaban ningún idioma conocido y portaban objetos extraños. La leyenda continúa evolucionando. En 1977, se descubrieron 2 raras impresiones en tinta que revelaron nuevos detalles y ubicaciones vinculadas al Utsurobune. Parece que esta historia, este enigma, nunca se ha resuelto del todo. ¿Eran esos visitantes de otros mundos? ¿O probablemente de otros planetas? ¿Podrían esas leyendas, con sus extrañas similitudes, estar vinculadas a la misma verdad? ¿Fueron las embarcaciones Utsurobune reales? ¿O son producto de la imaginación? No tenemos una respuesta cierta, aún. Sabemos que los antiguos egipcios tenían el talento suficiente para construir algo tan grandioso como las pirámides, pero también eran tan inteligentes como para medir la velocidad de la luz. Hay una teoría circulando en línea que dice exactamente eso. Si observas estos 2 números, verás que coinciden completamente. El primero es la velocidad de la luz en el vacío medida en metros, y el segundo es la latitud de la Gran Pirámide de Giza. Entonces, ¿se trata solo de una coincidencia? Afortunadamente, podemos decirte que es solo una coincidencia, no hay ninguna conspiración detrás. La Gran Pirámide es solo uno de los muchos lugares del mundo que comparten la misma latitud. Y más importante aún, aunque los antiguos egipcios hubieran medido alguna vez la velocidad de la luz y hubieran decidido mantenerla en secreto del resto del mundo, no habrían utilizado metros para anotarla. Los metros se definieron recién a finales del siglo XVIII. Los constructores de las pirámides usaban una unidad de medida diferente llamada codos. Un codo equivale a 52,3 centímetros. El codo se basaba en la longitud del brazo desde el codo hasta la punta del dedo medio y se popularizó en el mundo antiguo. Por lo tanto, si quisieran impresionar al resto del mundo y ubicar las pirámides en un punto que coincidiera con la velocidad de la luz en codos, tendrían que levantar sus icónicas construcciones en algún lugar de Europa. El astrónomo danés que primero midió la velocidad de la luz en 1676 habría estado muy molesto al saber que alguien lo había hecho siglos antes que él. Así que, aunque estaban adelantados a su tiempo en muchos aspectos, los antiguos egipcios nunca calcularon la velocidad de la luz ni usaron la longitud y la latitud para registrar sus ubicaciones. La base de la Gran Pirámide de Giza puede parecer un cuadrado perfecto, pero en realidad es una estructura de 8 lados, no de 4. Cada uno de sus lados tiene una sutileza cóncava que lo divide uniformemente de la base al vértice. La versión oficial afirma que un piloto británico fue el primero en notarlo en 1940 mientras volaba sobre la pirámide. Tomó una fotografía que mostraba cómo las sombras resaltaban estas hendiduras. Algunas personas piensan que estas líneas solo son visibles desde arriba y se ven mejor al amanecer y al anochecer durante los equinoccios de primavera y otoño.
Esto ha dado lugar a la teoría insólita de que los antiguos egipcios podrían haber diseñado las pirámides para comunicarse con algo que las observaba desde arriba. La Gran Pirámide es una de las únicas 3 pirámides que tuvieron una puerta giratoria. Pesaba alrededor de 20 toneladas, pero aún así podían abrirla fácilmente desde el interior. Su ajuste preciso la hacía casi invisible desde el exterior, sin ninguna cerradura o manija a la vista. Solo había ligeras variaciones en la piedra exterior que indicaban una apertura. Las otras 2 pirámides con puertas similares pertenecían al padre y al abuelo de Keops. La Gran Pirámide también tiene un espacio oculto de 30 metros de largo que recién fue descubierto en 2017. Todavía no sabemos qué hay dentro de ese espacio, qué propósito cumplía o si es el único espacio de su tipo. Los investigadores utilizan la misma tecnología para ver a través de las paredes de las catedrales, las pirámides mayas e incluso los volcanes. Depende de una lluvia natural de partículas subatómicas llamadas muones, que pasan más fácil por espacios vacíos que por materiales sólidos. Entonces, si se colocan varios detectores de muones alrededor de una estructura, los científicos pueden registrar sus áreas sólidas y vacías. Un equipo de investigadores colocó detectores de muones dentro de la Gran Pirámide, lo que les permitió recopilar datos durante meses. Los científicos han analizado muchas veces muestras del mortero utilizado en la construcción de las pirámides. Aunque conocemos su composición, la tecnología moderna todavía no puede replicarlo. El mortero está compuesto en su mayor parte por yeso procesado, pero no se utilizaba como el cemento que usamos hoy para los ladrillos. En su lugar, se empleaba para sostener las juntas entre las enormes piedras mientras eran colocadas. La cantidad estimada necesaria para construir la Gran Pirámide fue de alrededor de 500,000 toneladas de mortero. Este mortero de yeso es más fuerte que las piedras mismas y ha resistido miles de años. Las 4 caras de la Gran Pirámide están alineadas con los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Según el arqueólogo e ingeniero Glenn Dash, la alineación es precisa hasta 4 minutos de arco, o un 1/15 de grado. Los arquitectos lograron esto sin herramientas modernas como drones, planos o computadoras. Muchos investigadores intentaron explicar este milagro de la construcción. Quizás se basaron en la estrella polar o en la sombra del sol. Dash propuso una idea más sencilla. Los egipcios podrían haber utilizado el equinoccio de otoño para alinear las pirámides. Sucede 2 veces al año, cuando el ecuador de la Tierra pasa por el centro del disco solar y el día y la noche tienen casi la misma duración. Para probar su teoría, Dash realizó un experimento el 22 de septiembre de 2016, el primer día del equinoccio de otoño. Utilizó una vara especial que los egipcios tenían para proyectar una sombra y siguió la punta a intervalos regulares, formando una curva suave. Al conectar 2 puntos de la curva con una cuerda tensa, creó una línea casi perfecta de este a oeste. Dash observó que durante el equinoccio la punta de la sombra se desplaza en línea recta, prácticamente de este a oeste, con un pequeño error en sentido antihorario. Hay un error similar en las pirámides. Aunque su experimento se realizó en Connecticut, Dash cree que el mismo método funcionaría en Egipto. Los antiguos egipcios solo necesitaban un día claro y soleado. Podían determinar el equinoccio de otoño contando 91 días desde el solsticio de verano. Pero nos dejaron pocas pistas y no se han encontrado documentos de ingeniería ni planos arquitectónicos que expliquen sus métodos. Así que podrían haber trazado sombras, pero no es seguro. Los científicos han reflexionado durante mucho tiempo sobre cómo se transportaban los pesados bloques de piedra hasta los sitios de las pirámides y podrían haber encontrado finalmente una respuesta. Un equipo de investigación de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington ha descubierto que 31 pirámides tal vez fueron construidas a lo largo de una antigua y olvidada rama del río Nilo. Ahora está oculta bajo el desierto y las tierras de cultivo.
Durante muchos años, los arqueólogos han pensado que los antiguos egipcios debieron haber utilizado una vía fluvial cercana para transportar materiales, equipos, personas y todo lo que necesitaban para construir las pirámides en el río. Pero hasta ahora, no estaban seguros de la ubicación, forma, tamaño o proximidad de esta vía fluvial al sitio de las pirámides. El grupo de investigadores utilizó imágenes de radar satelital, mapas históricos, estudios geofísicos y extracción de núcleos de sedimentos para mapear la rama del río. Creen que fue sepultada por una gran sequía y por tormentas de arena hace miles de años. El equipo logró penetrar la superficie de arena y obtener imágenes de algunas características ocultas gracias a la tecnología de radar. Descubrieron ríos ocultos y estructuras antiguas que se extienden al pie de donde se encuentran la mayoría de las pirámides egipcias antiguas. El descubrimiento de esta rama de río extinta ayuda a explicar la alta densidad de pirámides entre Giza y el Isht en lo que ahora es una zona inhóspita del desierto del Sahara. Egipto no es el país con más pirámides en el mundo. El título de campeón se lo lleva su vecino del sur, Sudán. Tiene más de 250 pirámides, comparado con las escasas 138 de Egipto. Fueron construidas por miembros del reino de Kush, una antigua civilización que gobernó las tierras a lo largo del río Nilo hace muchos siglos. Comenzaron a erigir pirámides aproximadamente 500 años después de que los egipcios dejaran de hacerlo. Sus pirámides son mucho más pequeñas que las egipcias, pero fueron construidas con los mismos propósitos. Los arqueólogos aún trabajan para descubrir cómo se levantaron las pirámides en Sudán, cuánto tiempo llevó completarlas y qué sucedió con su sociedad. Si alguien logra inventar el viaje en el tiempo y decides moverte al pasado, no reconocerás muchas de las cosas que conoces y amas hoy. La Estatua de la Libertad y las pirámides de Egipto, algunos aparatos básicos como el control remoto y tu laptop, e incluso el maíz que comes en el almuerzo han cambiado hasta ser irreconocibles. Cuando las pirámides fueron construidas originalmente en el antiguo Egipto, en Giza y otros lugares, no tenían ese color marrón arenoso. Todas estaban cubiertas con piedra caliza blanca. Si las hubieras visto bajo el ardiente sol africano, habrías tenido que apartar la vista. Así de lisas y brillantes eran. Los constructores utilizaron alrededor de 6 millones de toneladas de este material solo para la Gran Pirámide de Giza. Es la más grande que aún puedes ver en tu viaje a Egipto. Las normas de construcción eran bastante ahorrativas y se reutilizaban algunas de las piedras de revestimiento para otros proyectos de construcción. Un terremoto muy potente ocurrido en el siglo XIV también desprendió algunas de las piedras, así que no verás mucha piedra caliza, pero aún queda algo en la parte superior de la pirámide de Kefren en Giza. Parece que tiene un segundo pico encima del primero. En tiempos antiguos, todas las pirámides solían tener unas cúspides llamadas piramidiones, cubiertas con una mezcla de oro y plata. La mayoría se han perdido a lo largo de los siglos, pero aún puedes ver algunos en los museos. Muestran imágenes de deidades egipcias. Las pirámides probablemente fueron moldeadas a partir de una piedra sagrada puntiaguda, el benben, que representaba los rayos del sol. Pero levantar piedras pesadas no era tan simple sin la tecnología que tenemos hoy. Supongo que estarás de acuerdo conmigo si alguna vez ayudaste a tus amigos a mudarse y te hicieron cargar el sofá. Pero esos astutos egipcios del pasado pensaron en eso y eligieron la forma de pirámide, ya que permite que el peso se distribuya uniformemente en toda la estructura. La Estatua de la Libertad también ha tenido una gran renovación desde que fue inaugurada en 1886. Lo creas o no, era de un color marrón brillante, tal como una moneda. 20 años después, cambió su color a verde. No fue una cuestión de moda, sino una reacción química. La estatua está cubierta por cientos de delgadas láminas de cobre. Cuando el cobre reacciona con el aire, forma una capa protectora llamada pátina. Esta capa protege lo que está debajo contra la corrosión, y es por eso que las estatuas y otras cosas hechas de cobre, latón y bronce pueden durar tanto tiempo. Cuando la Estatua de la Libertad se tornó verde, las autoridades decidieron que sería una buena idea pintarla completamente.
Fue mucho antes de la existencia de las redes sociales, así que no se podía dejar un comentario en contra bajo la publicación que describía la idea. Sin embargo, escribieron sobre ello en los periódicos locales y al público no le gustó la idea. Luego, el periódico Times entrevistó a un fabricante de cobre y bronce y él confirmó que no deberían pintarla de nuevo porque quitar la capa protectora significaría destruir la estatua. Con el paso de los años, varias personas han sugerido pintarla, pero nadie lo ha hecho. No sé tú, pero yo no puedo imaginar a esa dama en otro color, así que supongo que está mejor así. ¿Te gustan tanto los plátanos como a mí? La próxima vez que disfrutes de uno jugoso y suave, recuerda que debes agradecer a la selección artificial por esa textura. Los plátanos silvestres originales tenían muchas semillas grandes y duras, y no tanta pulpa deliciosa. ¿Y a quién no le gusta una refrescante sandía? Esta fruta tiene una historia de más de 5000 años. Anteriormente tenía una carne amarga y blanquecina amarillenta y era bastante difícil de abrir. La selección artificial vino al rescate una vez más y las sandías se fueron volviendo mucho más dulces. Los científicos japoneses fueron más allá e inventaron la versión sin semillas. La antecesora del maíz es una hierba mexicana llamada teosinte. Los granos de esta hierba eran pequeños y difíciles de obtener. Los agricultores de hace miles de años guardaban las semillas solo de aquellas plantas que eran más grandes o sabrosas, o cuyos granos eran más fáciles de moler. Gracias, mis amigos, por darnos el maíz que es comestible e incluso delicioso. Y los aguacates silvestres eran tan pequeños que cabían en la palma de tu mano. La semilla era tan grande que no había mucho material comestible dentro. Además, tenían una cáscara mucho más dura. Probablemente no podrías hacer mucho trabajo hoy sin tu querida computadora, pero no puedo decirte exactamente a quién agradecer por este invento. El ABC de 1942 es uno de los contendientes por el título de la primera computadora. Las siglas ABC corresponden a Atanasoff Berry Computer, nombrado así por sus inventores de la Universidad Estatal de Iowa. El ABC pesaba más de 300 kilogramos. Sí, el tuyo debe ser mucho más liviano. Ese muchachón estaba compuesto por alrededor de 300 tubos de vacío y tenía un tambor giratorio, un poco más grande que una lata de pintura, que tenía pequeños capacitores. Un capacitor es un dispositivo que puede almacenar carga eléctrica, como una batería. El ABC podía resolver problemas con hasta 29 variables diferentes para ayudar a los científicos a ahorrar algo de tiempo. Al igual que las computadoras modernas, utilizaba dígitos binarios, unos y ceros, para representar todos los números y datos. Debido a eso, era posible realizar los cálculos electrónicamente. Y ahora, mi parte favorita. El ABC completaba una operación cada 15 segundos. Solo para que compares, ahora se realizan millones de operaciones por segundo. A diferencia de la tecnología que usamos hoy, el ABC no tenía un programa almacenado o modificable, así que el programa solo podía realizar una tarea a la vez. Un operador tenía que anotar la respuesta intermedia y luego marcarla de nuevo en la computadora. Es otra razón para estar contentos de vivir en el siglo XXI. Ese control remoto que usas para todo tipo de electrodomésticos también ha recorrido un largo camino. Nikola Tesla, quien nos proporcionó la corriente alterna, diseñó uno de los primeros controles remotos inalámbricos allá por 1898. Él llamó a su invento teleautómata y lo demostró en un barco en miniatura controlado por ondas de radio. El barco tenía una pequeña antena metálica adherida. Tesla enviaba señales al barco usando una caja con una palanca y una llave de telegrafista, que era su versión de un control remoto. Esas señales ponían en movimiento los contactos eléctricos del barco, moviendo el timón y la hélice, y Tesla controlaba el barco. El concepto del control remoto pronto se extendió a otros aparatos. El primer control remoto para televisión apareció en 1950. Fue diseñado por Zenith Radio Corporation y se llamó LazyBone. Tenía un cable enorme que estaba conectado al televisor y aquellos que lo probaron no se enamoraron de la invención porque se tropezaban con ese cable. Siento su dolor, amigos. Si vives o trabajas en uno de los pisos superiores, te va a encantar esto. Te presento el primer ascensor de pasajeros. Se desplazaba a una velocidad de 12 metros por minuto.
No es el más rápido, lo sé, comparado con el récord de hoy, que es de 12 metros por segundo, pero fue construido en 1857 en Nueva York y era más una atracción turística que una necesidad. El ascensor tenía un motor de vapor oculto en el sótano de un edificio de 5 pisos. 3 años después lo cerraron porque al público no le gustó. Otis Todd presentó la primera patente para un ferrocarril vertical por esa época. Su invento incluía un coche real con un banco dentro para que las personas pudieran sentarse. A mí me parece un excelente lugar para pasar el rato con amigos, ¿no? Luego comenzaron a instalar ascensores en hoteles lujosos alrededor del mundo. Eran espacios enteros con un diseño opulento, asientos tapizados y espejos en las paredes, y a veces incluso un pequeño candelabro. Siempre había un operador encargado de cerrar la puerta y el ascensor iniciaba su viaje de manera muy lenta. Todavía se trataba más de estilo que de velocidad, así que supongo que yo elegiría las escaleras. Es muy probable que para el año 2035 encontremos vida más allá de la Tierra y no hay necesidad de viajar a una galaxia muy lejana. Nuestra Vía Láctea está llena de entornos totalmente adecuados. Sin embargo, no te emociones demasiado, estamos hablando de microbios o marcadores químicos, no de humanoides verdes al estilo de Hollywood. Aún así, cuando finalmente encontremos rastros de vida, la manera en que vemos nuestro lugar en el universo cambiará por completo. El telescopio espacial Kepler de la NASA descubrió algo increíble. Casi todas las estrellas tienen planetas y muchos de estos podrían ser habitables. Los planetas rocosos como la Tierra y Marte son incluso más comunes en nuestra galaxia que los gigantes gaseosos como Saturno y Júpiter. Además, ya sabemos que nuestra galaxia es muy rica en agua. Hay agua en las nubes interestelares donde se forman las estrellas y los planetas, en los discos de escombros alrededor de otras estrellas, en los cometas, simplemente en todas partes. Lo verdaderamente difícil, sin embargo, es encontrar la vida misma. Idealmente, para descubrirla, necesitamos aterrizar en cada uno de los planetas existentes y revisar debajo de cada roca, literalmente. Pero gracias a las investigaciones más recientes, al menos podemos reducir la búsqueda a los mundos potencialmente habitables. El telescopio espacial James Webb, un telescopio superpoderoso que fue lanzado al espacio en 2021, está investigando esto. Revisa las atmósferas de supertierras cercanas, planetas rocosos que son un poco más grandes que la Tierra. Busca gases relacionados con la vida, químicos que solo pueden ser producidos por los seres vivos. Y ya se han encontrado algunas pistas. Por ejemplo, se han detectado señales de tal químico en un planeta llamado K218b. Este planeta está a 120 años luz de distancia, lo que es bastante cerca en una escala espacial. Está en la zona Ricitos de Oro, una región alrededor de la estrella donde las temperaturas son adecuadas para que exista agua líquida. Orbita una estrella enana roja, el tipo más pequeño de estrella que existe. Estas son un poco menos brillantes que nuestro Sol. Tomará aproximadamente un año verificar si estos indicios de vida son reales. Si lo son, significaría que la vida es mucho más común de lo que pensábamos anteriormente. Pero incluso si no lo son, hay 10 planetas más tipo Ricitos de Oro en la lista para estudiar. El telescopio espacial James Webb es una herramienta muy interesante, pero tiene sus límites. No puede detectar planetas pequeños, similares a la Tierra, debido a su tamaño. Para solucionar esto, la NASA planea lanzar otra herramienta, el telescopio de sondeo infrarrojo de campo amplio. Este será aún mejor para detectar tales planetas y químicos relacionados con la vida. Además, contamos con el proyecto SETI. SETI significa Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Este proyecto ha estado en búsqueda de criaturas extraterrestres desde la década de los 80. También se cree que encontraremos señales de vida en los próximos 10 años. No hace mucho tiempo se inició un proyecto súper grande e impresionante. Se llama COSMIC y utiliza un conjunto de radiotelescopios en Nuevo México. Puede que los hayas visto en la película Contacto. COSMIC permite que los científicos escuchen de forma simultánea a cientos de miles y potencialmente millones de sistemas estelares. Los telescopios exploran el cielo y revisan los datos en tiempo real. Si hay señales interesantes, los científicos pueden verificarlas de inmediato en lugar de esperar semanas o incluso meses. Las señales en sí suelen ser muy repentinas y breves, pero COSMIC puede detectar incluso las más cortas que duran nanosegundos.
Cosmic también puede ayudar con otras investigaciones, como el estudio de misteriosas y no explicadas ráfagas rápidas de radio o incluso la materia oscura. Esta es la herramienta más grande y poderosa para buscar vida extraterrestre que hemos creado hasta ahora, pero no es suficiente con solo escuchar. ¿Por qué no nos comunicamos nosotros mismos? La NASA ha enviado algunas señales al espacio profundo. En el 2002, su red del espacio profundo envió una señal al satélite Pioneer 10, pero hubo un obstáculo en el camino. Una estrella enana blanca a 27 años luz de la Tierra. Si hay un planeta alrededor de esta estrella, quizá la señal también le haya llegado. Si hay alguna especie inteligente allí, podríamos recibir una respuesta para el año 2029. La red del espacio profundo sigue enviando poderosas transmisiones al espacio. Estas señales se encontrarán con 222 estrellas en los próximos 3 siglos. Tal vez algún día recibamos una respuesta desde algún lugar lejano. Pero, ¿por qué aún no hemos recibido respuesta? Hay aproximadamente 200.000 millones de galaxias en el universo, cada una con alrededor de 100.000 millones de estrellas. Si solo el 1% de estas estrellas tuvieran un planeta, eso todavía serían 200 quintillones de planetas posibles, y podemos afinar aún más. Si la probabilidad de que tengan vida es de 1 en 1 billón, eso todavía nos dejaría unos cientos de miles de planetas. Entonces, ¿dónde está todo el mundo? Esta es una pregunta famosa conocida como la paradoja de Fermi. La primera posibilidad no es tan aterradora. Es posible que el universo esté lleno de vida, pero que esta vida no sea inteligente en nuestro sentido tradicional. Algunos planetas podrían tener microbios, aves o dinosaurios espaciales. Esta es la llamada teoría del gran filtro. Sugiere que existen ciertos filtros que la vida tiene que superar para volverse inteligente, y quizá otras especies simplemente aún no las han pasado. Piénsalo, la vida en la Tierra comenzó en el océano, luego se arrastró hacia la Tierra, se diversificó en muchas formas, se extinguió en eventos masivos 5 veces, evolucionó de nuevo y finalmente condujo a los humanos. Construimos sociedades, desarrollamos la atención sanitaria y solo entonces comenzamos a buscar otras vidas. Hay otra idea denominada teoría del cuello de botella de Gaia que sugiere básicamente lo mismo. Aunque no podría ser demasiado difícil que la vida básica comience, es increíblemente difícil que esa vida sobreviva y prospere a lo largo de periodos prolongados. Venus podría haber tenido océanos y condiciones similares a las de la Tierra también, pero algo salió mal. Sus océanos se evaporaron debido a un efecto invernadero descontrolado. Ahora está estéril. Marte también tuvo agua líquida en su superficie alguna vez, y tanto la Luna como Mercurio tuvieron atmósferas densas durante un corto periodo. Mientras tanto, la Tierra ha tenido agua líquida en su superficie durante casi toda su existencia. Es extremadamente raro y notable que un planeta mantenga temperaturas de 0 a 100 grados Celsius durante millones de años. Quizás sea un error buscar vida inteligente, en especial aquella que utiliza la misma tecnología que nosotros. Después de todo, evolucionó bajo condiciones completamente diferentes. Ahí es donde entra en juego la llamada ecuación de Drake. Es una fórmula que nos da la oportunidad de calcular el potencial de que la vida se vuelva inteligente en un planeta. Para calcular el resultado necesitamos conocer varias variables. ¿Cuántas estrellas hay? ¿Cuántas de ellas tienen planetas? La probabilidad de que estos otros planetas alberguen vida, y así sucesivamente. Por desgracia, aún no conocemos estos números y el resultado podría ser insignificante, pero supongamos que existe al menos una especie inteligente más. ¿Por qué aún no nos hemos encontrado con ella? Puede haber muchas razones. Tal vez no piensan que somos lo suficientemente interesantes, o tal vez el problema somos nosotros. Quizás seguimos sin detectar sus señales, o tal vez nos hemos perdido de toda una especie en sí. El universo es increíblemente enorme y antiguo. Tiene más de 14.000 millones de años. Si comprimimos toda la historia evolutiva de la Tierra en un día de 24 horas, la vida comienza a las 4 de la mañana. Los dinosaurios se extinguen a las 11:40 de la noche. Las criaturas similares a los humanos aparecen 2 minutos antes de la medianoche. En esta analogía, los humanos han existido apenas 77 segundos. Y nuestra tecnología capaz de detectar vida extraterrestre es aún más reciente, de algo menos de 1 segundo.
Con distancias tan vastas y lapsos tan extensos, las probabilidades de que existamos al mismo tiempo que otras civilizaciones son escasas. Si su civilización duró solo unos cuantos milenios, podríamos perderla completamente. Pero eso no significa que debamos abandonar nuestra búsqueda. Los científicos estaban preocupados porque las señales de radio de la Tierra se habían atenuado con el tiempo. Sin embargo, un estudio reciente demostró que en realidad es todo lo contrario. La cantidad de nuestros satélites sigue aumentando, y esto hace que nuestro planeta sea más detectable. Para finales de la década, podríamos tener 100.000 satélites, lo que haría que la Tierra sea increíblemente brillante en el espectro de radio. Si hay una civilización avanzada allá afuera, podrá detectarnos fácilmente incluso desde distancias muy lejanas. Los astrónomos se sienten muy optimistas al respecto. Hay una alta probabilidad de que encuentren criaturas extraterrestres mientras tú y yo aún estamos aquí.